Bueno, hola, ¿qué tal, queridos estudiantes? En este video vamos a tratar acerca de los múltiplos y los divisores, ¿sí? Y vamos a empezar estudiando, analizando de qué se tratan los múltiplos, ¿sí? La teoría en sí me dice que un número A es múltiplo de otro número B si al dividir A entre B el resto es 0. U otra forma de decirlo podría ser, si A se puede escribir como resultado de multiplicar B por otro número natural C, ¿sí? Estas definiciones las podemos encontrar en el libro de consulta, que podemos encontrarlo en Tecman, ¿sí? En Tecman Digital. ¿Qué quiere decir esto? Sí, yo sé que es un poco confuso analizar o entender esta parte de la teoría o definición, pero ¿qué nos dice? Supongamos, decimos que A es múltiplo de B si existe el número B que al ser multiplicado por un número C nos da A. En este caso nosotros podemos afirmar que A es múltiplo de B, ¿sí? En pocas palabras nos referimos a que A, es decir, un número, es múltiplo de un número B al ser este un resultado de una multiplicación. Acordémonos que los múltiplos se relacionan con la multiplicación, ¿sí? Para eso tiene que existir B multiplicado por un número C, que puede estar dentro de los números naturales, que sea igual. Al multiplicar estos dos factores nos podría encontrar A. Por ejemplo, vamos a tratar un ejemplo. Nosotros decimos que 25 es múltiplo de 5. Es múltiplo de 5. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que gracias a las tablas de multiplicar existe un número 5, este 5, que al multiplicarlo por un número C, en este caso C valdría valer 5, que al multiplicarlo por un número C nos dé 25. Es por eso que nosotros decimos que esta afirmación es afirmativa, es positiva, es verdadera, ¿sí? Vamos con otro ejemplo. Por ejemplo, nosotros podemos decir que el número 42 es múltiplo de 7, ¿sí? 42 es múltiplo de 7. Para que esto sea verdadero, nosotros tenemos que encontrar que el 7 multiplicado por otro número C, que en este caso C vendría a valer 6, que al ser multiplicado por un número C, su resultado nos tiene que ser 42, y nosotros vemos que esto es verdadero, porque 7 por 6 nos equivale a 42, o lo mismo que decir 7 veces el 6 o 6 veces el 7 nos equivale a 42. Entonces, como una definición final, tenemos que los múltiplos de un número se componen al nosotros multiplicar dicho número por todos los números naturales. ¿Cuáles son los números naturales? Son aquellos números que nosotros los utilizamos para contar, es decir, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, hasta el infinito, acordándonos que los números no tienen un final, ¿sí? Es por eso que nosotros podemos afirmar que los múltiplos de un número son infinitos. Para nosotros hablar o tratar de múltiplos de un número, colocamos la letra M mayúscula, y en este caso supongamos, o por ejemplo, yo voy a encontrar los múltiplos de 8. Yo tengo que los múltiplos de 8 serán, como les digo, es el resultado de multiplicar un número por los números naturales. Por ejemplo, 8 por 1, 8, 8 por 2, 16, 8 por 3, 24, 8 por 4, 32, y así sucesivamente. Entonces es por eso que yo puedo afirmar. Acuérdense que cuando hablábamos de los múltiplos, hablábamos de los resultados de multiplicar dicho número por los números naturales. Entonces yo puedo afirmar que los múltiplos de 8 son el 8, el 16, el 24, el 32,
el 40, el 48, el 56, el 56, perdón, el 64, el 72, el 80 hasta el infinito, ¿sí? Por eso nosotros colocamos 3 puntos al final, porque nosotros decimos y sabemos que los múltiplos de un número son infinitos. ¿Por qué razón infinitos? Porque los múltiplos se obtienen de multiplicar dicho número por los números naturales, y los números naturales son infinitos. Es por eso que nosotros podemos afirmar que los múltiplos de un número son infinitos, debido a que los números naturales siempre son infinitos, han sido infinitos. Entonces nosotros siempre vamos a encontrar un múltiplo mayor, ¿sí? Es decir, por eso que no tienen un límite. Ahora, considerando, ya tenemos claros de qué se han tratado los múltiplos, nosotros podemos encontrar propiedades de los múltiplos, ¿sí? Estos múltiplos pueden tener propiedades. Otra característica de los múltiplos es que, por ejemplo, para nosotros referirnos a los múltiplos de 8, se puede escribir de esta manera, o nosotros podemos escribirlo así, ¿sí? Colocando el número y un puntito encima. Este punto de aquí quiere decir múltiplos de 8. Y esto también equivale a múltiplos de 8. Cualquiera de estas dos es válido, ¿sí? Ahora, como recordando que los múltiplos son infinitos, estos tienen una propiedad, ¿sí? Una de sus propiedades dice que cualquier número tiene infinitos múltiplos. Esta es una propiedad de los múltiplos. ¿Qué quiere decir esto? Que los múltiplos tienen infinitos múltiplos, ¿sí? Un número tiene infinitos múltiplos. Otra propiedad nos dice que todos los números son múltiplos de sí mismo y de 1, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, yo sé que el 8 es múltiplo de 8. ¿Por qué? Porque yo encuentro que 8 por 1 me va a dar 8. Y por otra forma, yo también digo que el 8 es múltiplo de 1, porque al multiplicar 1 por 8 me va a dar 8, ¿sí? Esta propiedad de la multiplicación nos permite afirmar que todos los números son múltiplos de sí mismo y de 1, ¿sí? Otra de las propiedades dice que la suma de 2 o más números, sí. Bueno, estas propiedades son general, ¿sí? Los múltiplos tienen infinitos, los números tienen infinitos múltiplos, y un número es múltiplo de 1 y de sí mismo. Ahora vamos a numerar las propiedades que pues sí son nuevas, ¿sí? Entonces tenemos como primera propiedad importante, nosotros tenemos que la suma de 2 o más múltiplos de un número siempre es múltiplo de ese mismo número, ¿sí? ¿Qué nos quiere decir esta propiedad? Supongamos nosotros escogemos en este caso el 72, y a este 72 nosotros le vamos a escoger otro múltiplo, por ejemplo en este caso el 40. ¿Qué nos dice la primera propiedad? Que si nosotros sumamos dos múltiplos del mismo número, en este caso en múltiplos de 8, si nosotros sumamos dos de estos múltiplos, que en este caso será el 72 y el 40, el resultado que nosotros vamos a obtener será un múltiplo de 8. Vamos a averiguar si esto es verdad. ¿Qué nos decía que para que un número sea múltiplo de otro? Nos decía que, por ejemplo, en este caso 8 por un número nos tiene que dar 112, ¿sí? Acordándonos que la multiplicación y la división son operaciones inversas, nosotros podemos encontrar cuál será ese número C. Es decir, nosotros multiplicamos 112 por 8, dividimos, y tenemos 8 por 1, 8, me sobran 4, bajo el 2. A ver, 8 por 1, 8. Ah, no, perdón, aquí no es 4, aquí nos sobran 3. Sería, ahora sí, a 8 a 4, 8 por 4, 32, de 32, 0. Nosotros aquí podemos encontrar una división exacta, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto?
que gracias a la división nosotros podemos entender que en vez de este número C, este número va a ser el 14, porque 8 por 14 no nos va a dar 112, y es así que nosotros podemos afirmar que la primera propiedad es verdadera, que sí se cumple. ¿Por qué? La primera propiedad nos decía que al sumar dos múltiplos de un número, su resultado también va a ser múltiplo del mismo número. Aquí lo podemos ver, 72 más 40, 112. Y para encontrar, decíamos que teníamos un número 8 multiplicado por un número C, nos tendría que dar 112. Utilizando la división, nosotros encontramos que ese valor es 14 y podemos dar por verdadera esta primera propiedad, ¿sí? La segunda propiedad, sí, tenemos tres propiedades importantes que nosotros estudiar o destacar en esta parte, ¿sí? La segunda propiedad nos dice que si el producto de dos, si se da el producto de dos o más múltiplos de un número, siempre es múltiplo ese mismo número, ¿sí? Por ejemplo, vamos a ver, nosotros tenemos, igual, nuevamente escogemos cualquiera de estos números, por ejemplo, y yo voy a coger el 32 y el 14, ¿sí? El 32 por el número 14. Ambos números son múltiplos de 8. ¿Qué nos dice esta segunda propiedad? Que a nosotros, al multiplicar estos dos múltiplos del mismo número, su resultado va a ser múltiplo también de 8. Vamos a ver si eso es verdad. Multiplicamos 32 por 14, 4 por 2, 8, 4 por 3, 12. Aquí me saldría 32. Yo tengo que el resultado me da 448. 32 por 14 nos da 448. ¿Sí? ¿Qué me dice esta segunda propiedad? Nos dice que este número que nosotros acabamos de encontrar tiene que ser o va a ser múltiplo también de 8. ¿Sí? ¿Qué me decía la regla? Decía que para que un número sea múltiplo de 8 tiene que existir una multiplicación de ese número por un número C que me dé 448. Nosotros encontramos que para encontrar cuál será el valor de ese número C, realizamos la división, ¿cierto? 44 para 8 a 5, 8 por 5 40, me sobran 4, bajo el 8, 8 por 6, 48 de 48, 0. Ahora nosotros tenemos que ese número C va a valer 56, ¿sí? Gracias a la división nosotros tenemos que 8 por 56 nos da 448. Entonces con esto podemos afirmar que se cumple la segunda propiedad que nosotros mencionamos, ¿sí? ¿Qué nos decía esta propiedad? Que si nosotros tomamos dos múltiplos de un número, que en este caso es 8, si nosotros multiplicamos el producto de esta multiplicación, va a ser también múltiplo de 8 o múltiplo del mismo número, que vemos que aquí se cumple. Al nosotros darnos una división exacta con un residuo 0, nosotros podemos afirmar esta segunda propiedad, ¿sí? Y ahora esta última propiedad, que es algo curiosa, por así decirlo, la tercera propiedad nos establece más bien una relación que se puede dar entre múltiplos. Tercera propiedad. ¿Qué nos dice esta relación? Por ejemplo, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que el 40 es múltiplo de 8, ¿cierto? Pero también nosotros tenemos que el 120 es múltiplo. El 120 es múltiplo de 40, ¿sí? 40 es múltiplo de 8 y 120 es múltiplo de 40. Mediante esta relación nosotros podemos afirmar entonces que el 120 es múltiplo
de 8. Vamos a ver si eso es verdad. ¿Cómo yo puedo verificar esto? Gracias a la división, ¿sí? 8 a 1, me sobran 4, bajo 8 por 5, 40, de 40, 0. Entonces, aquí podemos ver que tenemos un residuo 0. Nosotros podemos dar por válida esta tercera propiedad, ¿sí? ¿Qué nos decía esta propiedad? Si un número A es múltiplo de un número B y encontramos un número C que es múltiplo de A, entonces este número C va a ser múltiplo de B, ¿sí? O para mejor entendimiento tenemos este ejemplo que tenemos 40 es múltiplo de 8, pero tenemos un número que es 120, ahora es múltiplo de 40. Por esta relación que nosotros podemos ver aquí, podemos afirmar que el 120 es un múltiplo de 8, ¿sí? ¿Cómo verificamos esto? Gracias a la división, en el cual nosotros tenemos un residuo 0, ¿sí? Acuérdense que es importante tomar en cuenta que, como les dije, ¿no? Un número es múltiplo de otro, por ejemplo, 120 será múltiplo de 8 si nosotros tenemos una multiplicación de 8 por un número C, que en este caso nosotros sabemos que C va a valer 15, ¿sí? Esto, acuérdense de aquí, esta es, por así decirlo, la expresión principal que nosotros siempre tenemos que tomar en cuenta para establecer la veracidad de un múltiplo, ¿sí? Eso es todo con relación a los múltiplos. Ahora pasaremos a los divisores.